Gracias. A continuación, mi compañero del Ministerio Público continuará con el desarrollo del informe. Con la venia, excelentísimo señor presidente, me cabe el honor de tomar la palabra en este acto y lo hago para tratar de llevar al convencimiento de la Sala la existencia de pruebas sobre uno de los elementos, que es la violencia, objeto de debate en este juicio. Para abarcar los aspectos que esta cuestión ofrece, he dividido en 5 las cuestiones que creo que hay que abordar. La primera sería si hubo violencia, si hay prueba acerca de la existencia de violencia. En segundo lugar, si fue suficiente o bastante para poder alegar que fue una violencia de un delito de rebelión. En tercer lugar, si existe un nexo causal entre la violencia y la finalidad de esa actuación, que es la declaración de independencia. Y, por último, 2 cuestiones. La primera es la cuarta, que si los acusados tuvieron conocimiento de que se iban a producir enfrentamientos. Y, por último, si se sirvieron o instrumentalizaron esa violencia. Pues bien, antes de comenzar a responder a dichas preguntas, que lo haré en breve, creo necesario sentar una cuestión que es preliminar. Tal vez pueda pensarse que es obvia, pero a veces lo obvio, por tenerse tan cerca, pues no se percibe con nitidez, y creo que es importante establecerlo porque así el enfoque de mis preguntas será más nítido. La cuestión es la siguiente. El llamado referéndum del 1 de octubre era un eslabón necesario en un proceso de independencia y, como tal, fue prohibido por el Tribunal Constitucional, que advirtió varias veces del deber de impedir o de paralizar esa iniciativa. También por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a través de sus instrucciones que han salido en este juicio en numerosas ocasiones. Y, finalmente, por el Tribunal Superior de Justicia también de Cataluña. Se ordenó, en consecuencia, en virtud de esos mandatos, a las fuerzas de seguridad y, entre ellas, a los Mossos d'Esquadra, que cumplieran la orden de impedir la celebración de ese referéndum. Por ello, es fundamental dejar sentado que el uso de la fuerza por los agentes resultaba no solo legítimo, sino que resultaba legal y absolutamente necesario en un acto de esa trascendencia. Era la forma de dar cumplimiento a una orden emanada de la autoridad judicial para el caso de que sus destinatarios decidieran incumplirla siguiendo la hoja hacia una independencia fuera de todo marco legal. Pues bien, frente a esa idea, se ha escuchado en este juicio repetidamente, a modo de justificación del incumplimiento o no acatamiento de esa orden judicial, que votar no es delito, lo cual no es en modo alguno cierto. Votar 2 veces o votar por quien no tiene la capacidad legal, porque tiene 17 años, es delito. Lo señalan los artículos 134 y concordantes de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Pero aquí la cuestión no es si es delito o no. El problema es que, en todo caso, no existe un derecho indiscriminado a votar. El derecho de voto, como cualquier otro, tiene una serie de cauces y de límites. Y quizá mejor que yo lo explique la sentencia de esta Sala, dictada el 23 de enero de 2019, al confirmar en el asunto del 9N la condena dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Dice esa sentencia, y lo leo: no existe un derecho a participar en un proceso de votación cuya ilegalidad viene proclamada por quien es intérprete y garante de los derechos fundamentales. Y a continuación lo ilustra con un ejemplo brillante. Dice: lo mismo que el derecho a participar en asuntos de interés público no autoriza a organizar una votación oficial para que los ciudadanos opinen si unos acusados son culpables o inocentes, por mucho que la justicia emane del pueblo. Y termina esta sentencia, en lo que he seleccionado, añadiendo un argumento que, en cierto modo, ha expresado mi compañero Javier Zaragoza antes, pero que me parece importante resaltar. Dice la sentencia: los deseos de participación política ejercidos al margen de la ley menoscabarían, además, indirectamente, los también derechos de participación en asuntos públicos de muchos otros ciudadanos
que pensaban fundada y legítimamente que ese proceso era ilegal y, amparados por la decisión del Tribunal Constitucional y fiados de ella, rehusaron participar. Mantener el proceso sin contar con ellos suponía relegarlos a la condición de ciudadanos de segunda o ciudadanos cuya opinión se ninguneaba, cuya opinión sería ignorada justamente por querer someterse a la legalidad. Por tanto, la idea no es si votar es o no es delito. La idea es más sencilla. La idea es que la democracia, votar, participar, no es posible sin un respeto escrupuloso a la norma, sin un respeto escrupuloso a la ley. En todo caso, y termino ya con esta cuestión básica para entrar directamente en las preguntas, aquí, como bien sabe la Sala, no se enjuicia la conducta de votar y ni mucho menos se enjuicia a los que, convocados por el Gobierno autónomo de Cataluña, fueron a votar. No. Aquí lo que se enjuicia es a unos dirigentes del Gobierno, del Parlamento y de asociaciones que, mediante un golpe a la legalidad constitucional, en un determinado momento de esa hoja de ruta que se habían trazado, se sirvieron de la violencia para impedir la actuación de quienes se les oponían, para culminar de ese modo un proceso de independencia. Bien, hechas ya estas consideraciones, paso al estudio de la primera de las cuestiones. ¿Hubo violencia? Pues bien, no creo que tras lo oído en este juicio, tras lo visto en este juicio, pueda negarse que hubo violencia en las cosas. Se fueron destrozados y vandalizados los coches el día 20 de septiembre, fueron golpeados en la vía Layetana de la detención de Xavier Puig, salen a pedradas de San Carlos de la Rápita, generando daños por más de 17.000 euros el convoy policial, o lo mismo sucede en Monroy del Camp. Hubo, en segundo lugar, intimidación, porque la presencia en cada centro de votación de un número de personas llamadas por los acusados en presencia numérica mayor que la de las fuerzas actuantes que trataban de impedir ese acto, en una disposición física, en ocasiones detrás de puertas o con las puertas cerradas, entrelazados con insultos, con amenazas de aquí no salís, esta noche os vais sin coche, etcétera, etcétera, supone efectivamente un acto de intimidación, una clara muestra de que no se va a permitir el cumplimiento por parte de quien tiene orden judicial de cumplir la norma. De hecho, si la Sala repara, hemos visto en muchas ocasiones abortados por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad intentos de cumplir esa orden judicial. Ni siquiera pudieron intentarlo en San Andreu de la Barca, en San Joan de Vilatorada o San Iscle de Vallalta. O la Policía Nacional, en el acta número 2 o el distrito número 2 de Barcelona, señalándonos que no se podía, en la medida en que no contaban porque no daban abasto con las unidades de intervención policial, o en el acta 3 en la calle Diputación. Y hubo, en tercer lugar, violencia física. Y la hubo porque hay 93 agentes que han sido lesionados, cuyos partes médicos, en vía documental, se han examinado en esta causa, cuyos testimonios relatando cómo se produjeron esos golpes se han oído en algo que fue ciertamente, y lo reconozco, tedioso de proposición de prueba por parte del Ministerio Público, pero tenían que venir aquí y tenían que explicar cómo se les produjeron esas lesiones. Nos han contado patadas en la cabeza, algunas de ellas, en testículos, fracturas, puñetazos, empujones, golpes, en fin, fue claramente una conducta violenta. Ahora bien, hay aquí una idea clave que creo que es absolutamente necesario desmontar. Las defensas, en un claro ejercicio inteligente, han venido a deslindar esos 93 agentes lesionados de los 1.000 civiles que igualmente resultaron con lesiones leves, como si el delito tuviera únicamente relación con la violencia que se producía o los lesionados que se producían de una de las partes. Pues no es así. Y no es así porque, en la medida en que se conocían esos enfrentamientos por parte de los acusados,
no solo no desconvocar el decreto de convocatoria firmado por todos, sino alentar a la población a acudir a los lugares para defender y producir ese enfrentamiento con las fuerzas, bajo cualquier teoría que se busque, y podemos acudir a la más clásica de imputación objetiva, suponía que quien crea ese riesgo es el que le es imputable el enfrentamiento producido. Por tanto, no cabe decir que estábamos ante unos hechos que provocaron 93 heridos. No, estamos ante unos hechos que provocaron 1.093 heridos, ante unos hechos de enfrentamiento al margen de la ley que provocaron ese número de heridos. Paso a la segunda de las cuestiones. Una cuestión curiosa porque la suficiencia de la violencia para la rebelión ha sido debatida incluso fuera de estos estrados y sin tener la práctica de la prueba de estos estrados. La sala sabe perfectamente a qué me refiero con ello. Pero, dejando esto al margen, se entiende por suficiente la violencia cuando es la necesaria para lograr el fin propuesto por el delito. Y si acudimos al artículo 472 de la rebelión, nos encontramos varios fines. Nos encontramos en el número segundo, la destitución del rey, en el número tercero, impedir la celebración de elecciones generales, o en el número cuarto, disolver las Cortes. Ninguno de estos fines se buscaba. Lo que se buscaban eran los fines del apartado 1 y del apartado 5. Derogar la Constitución no en todo el territorio, sino en el territorio, por tanto parcialmente, de Cataluña, y en segundo lugar, declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Pues bien, es necesario que para el examen de esa suficiencia o bastanteidad de la violencia contextualicemos qué violencia era necesaria para realizar esos fines y por los sujetos que lo querían realizar. Porque nos encontramos con unos sujetos que ostentan el poder en una comunidad autónoma, que tienen un nivel de autogobierno enorme, policía propia, fuerza coactiva, capacidad de dictar normas, capacidad legislativa, capacidad de gasto, recursos propios y, por tanto, centros de poder. No necesitaban, como nos dijeron unos peritos, no se tomaron centros de poder. ¿Cómo se van a tomar centros de poder si se ostentaban todos? Hubiera sido necesario tomar centros de poder si se hubiera tenido que venir a Madrid a asaltar las Cortes, pero no era la cuestión. El fin que se perseguía era un fin distinto y, por ponerlo con un ejemplo, no se trataba de un pequeño barco que necesita tomar un buque. No, se trataba de un pequeño barco, una comunidad autónoma que necesitaba solamente cortar la amarra que le unía con ese buque. Lo dice mucho mejor de lo que yo puedo explicarlo esta sala, la sala de recursos, en el auto que ha mencionado Javier Zaragoza anteriormente, en su fundamento jurídico cuarto. Lo leo. Dice, en un contexto de esa índole, solo era preciso utilizar la violencia en algún cruce o tránsito puntual de la línea de ruta que se habían marcado, especialmente para realizar el referéndum de independencia, ya que se trataba de un peldaño imprescindible en su andadura hacia el objetivo de la secesión, y al tenerlo que materializar masivamente y en centros públicos, se iban a encontrar con la oposición de la fuerza legítima del Estado. Pues bien, la violencia necesaria para ese fin por quien ostentaba ese poder en la comunidad autónoma se plasmó en una violencia en tres momentos. Uno de ellos, el que ya ha señalado ese auto, la necesidad de cruzar el Rubicón, de celebrar el 1 de octubre con la oposición de 6.000 agentes y para cumplir un mandato judicial. Pero también se materializó en dos momentos previos que quiero comentar. Uno, evitar la investigación de un juez que había, con sus registros, tocado la médula y el corazón de lo que era la organización y que se sintió en peligro en ese momento la organización del referéndum. Y, en segundo lugar, hostigar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Vamos a ver brevemente cada uno de esos ámbitos de violencia.
El primero, impedir o dificultar la acción de esa investigación. Nos han relatado, a partir del día 19, en esas detenciones y en esos registros, los hechos que han sucedido el día 19 en Unipost, el día 20 en la calle Rambla, en la que llega a haber un dispositivo policial para sacar a la comisión judicial con un helicóptero. Es que no se puede decir más de lo que allí pasó solamente pensando en esto. Sucedió en exteriores, lo hemos visto en imágenes con Xavier Puig, sucedió en el polígono de Can Barris, en el domicilio de Ignacio Sánchez Santín o en el domicilio de Jové. En numerosos sitios, no quiero cansar a la sala con eso, pero en todos hemos tenido a letrados de la Administración de Justicia atemorizados, pidiendo prendas para ocultar su rostro, saliendo por un lugar inadecuado, que no sé si era la azotea o un tejado, da igual, a través de nada menos que un teatro colindante, teniendo que esperar a que terminara porque había que pasar por platea, saliendo a través de un garaje tras una operación que nos fue relatada por testigos, la sala lo recordará, para lograr una maniobra de distracción y que pudiera salir la comisión judicial, con daños en los vehículos, con peligros para su integridad. Por tanto, no se puede disfrazar de protesta estos hechos. No era una protesta, o no solo era una protesta. La protesta cabía poderla haber hecho de cualquier otra manera, en cualquier otro momento, respetando incluso los plazos que marca la ley de reunión y manifestación, que en caso de urgencia establece un preaviso de 24 horas. No se cumplió en ni una sola ocasión. ¿Por qué? Porque no era una protesta. Era un acto de obstaculización intimidante y violenta a esa investigación policial que les llegaba al corazón de lo que era la organización. Protestas o pretendidas protestas que se celebran in situ y que obstaculizan, bien impidiendo la salida en muchos casos de la comisión judicial, o bien la llegada, como sucede en Unipost, o en algún otro caso, y la sala ha tenido ocasión de comprobarlo, llegando incluso a quitar respecto de la policía de Badalona, que tenía ya incautados efectos, llegando por parte de Téllez y del señor Cuixart a quitar a la policía y a desautorizarla quitando esos efectos. Es decir, era la demostración de fuerza de que en Cataluña la Constitución o la fuerza no estaba en manos de quien la ostentaba legítimamente. En segundo lugar, la segunda manifestación de fuerza que me he referido era amedrentar, hostigar, echar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Por qué? Porque eran la amenaza, porque eran la mano ejecutiva que podía cumplir órdenes judiciales que hasta entonces, véanse las normas del Tribunal Constitucional avisando reiteradas veces, no se habían en modo alguno cumplido. Pero la cosa cambia cuando ya tienes una fuerza ejecutiva que quiere cumplir la ley. Y hay que hostigarla. ¿Por qué no a los Mossos de Escuadra? Porque eran nuestra policía, porque eran complacentes, porque actuaban bajo las órdenes del Gobierno. En ese sentido, y llamo la atención a la sala de la declaración de Ángel Gozalo, general jefe de la 7ª zona de la Guardia Civil, nos relató 131 muestras de acoso y presión sobre fuerzas y cuerpos de seguridad, sobre Guardia Civil y Policía Nacional. Cercos a cuarteles, donde vivían familias con niños que son hostigados en comercios, en calles, en colegios. Increpaciones por el mero hecho de ser Guardia Civil, no solo tras el 1 de octubre, como se nos ha dicho, incluso antes, difundidas sus imágenes en redes, alertando, tuvimos la ocasión de ver una mozo de escuadra con un kit del lugar donde residían, escraches en los hoteles, no solo tras el día 1 de octubre, en el Hotel Gaudí se producen los días 12, 15 y 19 de septiembre, sin perjuicio en otras ocasiones posteriores, en el Hotel Niza o en el Hotel Avenida de la Seu d'Urgell, con amenazas a los dueños para que desalojaran de allí, no permitiendo el atraque de un buque en Palamós por el hecho de ser guardias civiles quienes iban a estar dentro. Así nos lo dijo el testigo Pedro Buil, que acudió voluntariamente al ver las informaciones que se daban sobre esto. Lanzamiento de un objeto incendiario en Igualada. No quiero, insisto otra vez, cansar a la sala. Actos reiterados, producidos día a día y por toda la geografía de Cataluña. Recuerdo el testimonio del instructor señor Baena señalando ante esta sala que el cambio de escenario se produce el día 19, de
que el cambio de protesta a obstaculización fue notable, que se convirtió Cataluña, y creo que fueron sus palabras, en un polvorín y que el clima era absolutamente insurreccional. Desapareció, recuerdo perfectamente la expresión de una agente de la Guardia Civil, en unas horas en Cataluña, el principio de autoridad. Pues bien, frente a eso, si examinamos la documental, los acusados, aparte del eslogan de civismo y pacifismo, no han hecho ni una sola llamada al cese de todos esos actos en todos estos días, ni una sola, solamente eslóganes de civismo y pacifismo, que han sido absolutamente contradichos por la realidad y que incluso si examinamos la terminología, es una terminología absolutamente contradictoria con esa alusión. Civismo y pacifismo frente a no tenemos miedo, el Estado asalta nuestras instituciones, alzados, coraje, defendamos, ha llegado el momento, el Estado llegará hasta donde le dejemos, nos estamos dejando la piel por vosotros, nos han declarado la guerra. Son terminologías absolutamente claras de exaltación hacia actos que efectivamente se produjeron. Pero por si fuera poco y por si la Sala tuviera alguna duda de que era un mero eslogan pacifista, cabe decir que no es un acto o que es un acto pacífico cuando se está encima de coches devastados y vandalizados de la Guardia Civil, subido a los mismos y se alude a que vamos a celebrar un acto pacífico señalando que este es un altar majestuoso, que estamos subidos a un coche de la Guardia Civil y que esto es nuestro compromiso y que nos vamos a dejar la piel por vosotros. ¿Es posible señalar que eso es un acto pacífico? Y en tercer lugar, paso ya al tercer lugar, se celebró el 1 de octubre, pese a desplegarse más de 7.000 agentes. ¿Por qué se celebró? Pues evidentemente porque fueron llamadas personas a ponerse en actitud intimidante en frente de los colegios. Se cruzaron tractores, se cruzaron coches para impedir la llegada a Fonollosa, San Martín de Sesgañoles. Hubo una resistencia teóricamente pasiva que inmediatamente se tornó en activa en muchos lugares, con acometimiento físico, con el número de lesionados que ya antes he dicho, no 93, 1.093. Esos fueron los lesionados a lo largo de los colegios de toda la geografía catalana. Hemos oído persecuciones tras los hechos, hemos oído intentos de arrebatar el material, hemos oído en esta sala intentos de arrebatar el arma reglamentaria. En fin, hemos visto en numerosos testimonios como en Pigrós se tardó 3 horas y media para entrar, como hay un primer intento de entrar que no se consigue. Hemos visto en el Casal de las Cocheres 4 lesionados, o en Fonollosa un lesionado con una patada en la pierna, o en Kerkus hemos visto las imágenes con forcejeos en la puerta y dentro con una silla que es arrojada a un policía y lo arroja al suelo donde pierde la verticalidad y la consciencia. No quiero cansar a la sala con estos detalles porque se han examinado aquí. Han sido muchas las jornadas en las que hemos estado oyendo estas cuestiones. Pues esa fue la violencia, señores de la sala, que hubo que hacer. No fue necesaria más, pero tampoco fue necesaria menos, y la que se usó fue una violencia en modo alguno nada desdeñable. El tercero de los elementos al que quiero hacer referencia y que ya anuncié es el elemento causal. ¿Existió nexo causal entre la declaración de independencia y esas actuaciones? Pues si tomamos en consideración los dos fines, el primer fin es la declaración de independencia, artículo 472, apartado 5. Ya ha mencionado mi compañero Javier Zaragoza el artículo 4 de la ley. El artículo 4 es curioso, resulta que en su apartado 3 dice el resultado del referéndum tiene carácter vinculante. Y en el apartado 4 dice si en el recuento de los votos válidamente emitidos hay más votos afirmativos que negativos, es decir, no se exige a quórum, hubiera, por decirlo gráficamente, aunque ya sé que sería absurdo, pero por llevar a ese ejemplo ilustrativo, bastaría un voto
afirmativo para declarar la independencia. Con este fin, dice, el resultado implica, si hay más votos afirmativos que negativos, la independencia de Cataluña. Era absolutamente necesario celebrar el referéndum con la normativa que se habían dado. Con este fin, si hay más votos afirmativos, el Parlamento, dentro de los 2 días siguientes a la proclamación de los resultados, celebrará una sesión para efectuar la declaración formal de la independencia, concretar sus efectos e iniciar el proceso constituyente. Pues bien, el segundo fin, que era la derogación de la Constitución, que ya de facto venía estando derogada, haciendo caso omiso de todos los requerimientos claros y expresos del Tribunal Constitucional, pasaba, por virtud de la disposición final tercera de la Ley de Transitoriedad Jurídica, a dejar de ser norma vigente en la medida en que entrara en vigor la norma vigente, que era la 20/2017, una vez que se aplicara lo establecido en el artículo 4, como efectivamente así fue. No creo que pueda negarse en modo alguno la conexión causal entre una cosa y otra. La violencia sirvió para transitar, como nos ha dicho el auto, absolutamente necesario para cruzar determinados peldaños o tránsitos en la hoja de ruta, para los cuales, a diferencia de lo que ocurrió el 9N, en esta ocasión el Estado intervino, fundamentalmente a través del Poder Judicial. Me quedan 2 preguntas. La cuarta es referida a un juicio de inferencia. Cabe preguntarse, ¿sabían los acusados, podían conocer los acusados que habría enfrentamientos? Porque una vez que el Estado no ha permitido y ha demostrado claramente que no va a permitir la celebración de un referéndum ilegal, los acusados acuden a la vía unilateral. Habían convocado un referéndum y la cuestión es, ¿sabían que podría haber enfrentamientos y pese a ello no lo desconvocan o pese a ello siguen alentando a acudir a votar? Pues bien, es necesario efectuar ese juicio de inferencia para los diferentes acusados. Para Oriol Junqueras y para Forn, también para Puigdemont, pero no se le enjuicia en este acto, hay un juicio de inferencia incluso documentado, en parte documentado, pero hay 3 reuniones claves. Se producen entre los días 26 y 28. El día 26 hay una reunión entre Puigdemont y Forn con Trapero, Molinero y Ferran. Se advierte de la situación de enfrentamientos. La exposición de Ferran o la frase de Ferran respecto de esa reunión creo que es merecedora de tenerse en consideración por parte de este tribunal. Dijo, advertimos de un escenario que se quiso transitar. No creo que pueda ser más gráfico. Pero es que en la Junta de Seguridad del día 28, ya con Puigdemont, Oriol Junqueras y Forn, tanto Pérez de los Cobos como Milló y en realidad todos los presentes allí igualmente advirtieron de la posibilidad de enfrentamientos, de la posibilidad de un choque ciudadanos de Cataluña llevados por el Gobierno autonómico con fuerzas de seguridad. Incluso en el acta, por eso decía que está documentado, creo que es el penúltimo párrafo del acta, consta que el señor Milló, delegado del Gobierno en aquellas fechas, cuyo testimonio tuvimos aquí, pidió expresamente y consta en acta que se desconvocara. En la reunión del día 28, esta fue por la mañana, por la tarde, se vuelve a producir una reunión entre Puigdemont, Oriol Junqueras y Forn. Esa reunión se produce ya no con Trapero, Molinero y Ferran, sino que estos han querido que vayan más, que vayan también Castelví y Quevedo Malo, que vaya la plana mayor de los Mossos d'Esquadra. Y han pedido, el detalle es absolutamente elocuente, que acuda Carmen Forcadell, la presidenta del Parlamento, a esta reunión, que finalmente no acudió. Pues bien, en esa reunión, tras expresar las quejas por declaraciones de Forn o de Turull, poniéndoles, dice,
claramente a favor de la celebración, instan a que se desconvoque porque se vienen realizando semanalmente desde septiembre hasta el día 20 informes de carácter semanal sobre la valoración de riesgos, que nos dijeron que pasan a ser diarios a partir del día 20. Es decir, están realizando informes diarios de los riesgos. Y el informe del que allí se dio cuenta es el informe de los Mossos d'Esquadra, que se denomina posibles escenarios del día 1. Llamo la atención de la sala de ese informe, que seguro que lo habrá hecho ya, sobre los puntos 2.1, 3.2 y 3.4. El punto 2.1 dice, en referencia a esa jornada, se pueden vivir momentos de tensión que en algunos lugares podrían traducirse en enfrentamientos, ya que, tal y como manda el auto mencionado, se refiere al auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, nada de convivencia. Tal y como manda el auto, dicen los Mossos d'Esquadra, las fuerzas y cuerpos de seguridad intentarán desalojar a las personas que estén, lo pone entre comillas, defendiendo los puntos de votación. En el punto 3.2 se dice, los CDR, Comités de Defensa del Referéndum, podrían llevar a cabo práctica combativa en el caso de acciones policiales contundentes de alguno de los cuerpos que tienen instrucciones para impedir el referéndum. En ese hipotético escenario de conflicto, es muy probable que los CDR reciban el apoyo de gran parte de los actores soberanistas presentes. Esta situación de mantenerse en el tiempo o producirse en distintos lugares podría provocar una escalada de violencia. En el punto 3.4, que no voy a leer para no cansar más a la sala, se habla de insultos, de lanzamiento de objetos y de una situación de conflicto grave con episodios de violencia urbana. Pues bien, si aún fuera poco lo que he dicho, en la reunión del día 28 nos lo han contado no solo Trapero, sino también Ferrán, lo hemos oído en esta sala, pero conviene recordarlo. Trapero, en una frase lapidaria, quizá en un intento final por terminar esa reunión, dijo: espero que el domingo no haya una desgracia que tengamos que lamentar. Una desgracia que no era el enfrentamiento, porque el enfrentamiento estaba por descontado. Se sabía que iba a haber enfrentamiento, se aseguraba que iba a haber enfrentamiento. La desgracia se refería a algo más. Se refería, como la sala sabe, a que de ese enfrentamiento se derivaba un resultado fatal, que afortunadamente no se derivó, pero enfrentamiento hubo. Ante lo que Puigdemont señaló, si hay violencia declararé la independencia, el juicio de inferencia está servido. Pero un elemento añadido para Oriol Junqueras, porque fue absolutamente significativo el día 20 de septiembre, cuando Norberto, el teniente que estaba al cargo de la responsabilidad de seguridad, le expresa, y así nos lo señaló a preguntas de esta parte, que la situación que se vivía era una situación violenta, y se lo expresa ¿a quién? Pues al vicepresidente del Gobierno, en una espera de que pueda, ante lo que le responde: es la voluntad del pueblo. Una vez más, la voluntad del pueblo por encima de la ley. La voluntad erigida como mandato legal, fuera absolutamente del mandato constitucional y legal. Bien, es cierto que para otros acusados de rebelión, Turull, Rull, Romeva, Bassa, y para Forcadell, nos han dicho, los que han declarado, que no fueron o que no estuvieron en esas reuniones, que ni siquiera tuvieron conocimiento de esas reuniones. Pues bien, ciertamente es extraño que 3 reuniones de ese calibre, en un momento en que se está debatiendo si la vía unilateral se sigue o no, no sean tomadas ni en cuenta como para tratarse por el Gobierno. Es decir, no se les comunicó al resto de esas reuniones, no tuvieron noticia o interés de saber qué había pasado en la Junta de Seguridad. La Junta de Seguridad tuvo eco en los medios de comunicación. Pero, sobre todo, a Turull. Los Mossos se habían quejado de sus declaraciones. ¿No se le comunicó? ¿Y a Forcadell, que había sido pedido por los Mossos que acudieran, no se le comunicó la existencia de esas reuniones? ¿Y a Rull, en cuyo correo 47 de los que obran en actuaciones Pérez Soler
que sustituyó como director de los Mossos d'Esquadra al dimitido Albert Valle, justo cuando entra Ford en la remodelación del Gobierno. Pues bien, Pere Soler hace llegar no solo a Ford, en el mismo correo, a Ford y a Rull, las instrucciones de la Fiscalía impidiendo ese referéndum y haciendo constar su opinión o su posición contraria a impedir el referéndum, distinguiendo entre órdenes políticas y órdenes jurídicas. Tampoco se le dijo cuando se le estaban comunicando todas estas actuaciones. Es de tener la Sala en cuenta otra serie de circunstancias para este juicio de inferencia. Todos firman el decreto 139. Todos y cada uno. No es un decreto que se firme, como todos los demás decretos, por el presidente y el vicepresidente. No, lo firman todos y cada uno. Todos y cada uno tienen experiencia y conocimiento exacto de lo que ha ocurrido el día 20. Y no solo el día 20 en la calle Rambla, no, el día 20 en cualquiera de los otros lugares a los que ya antes he mencionado. Y tienen conocimiento y experiencia de la situación que se está viviendo en Cataluña, de los cercos a cuarteles, de las manifestaciones, etcétera, etcétera. ¿Es posible, me pregunto, no plantearse que en ese clima y en ese escenario es posible no plantearse que iba a haber enfrentamientos entre los ciudadanos y las fuerzas y cuerpos que habían ido a cumplir un mandato judicial? La respuesta lógica, racional y ajustada a criterios de experiencia en este juicio de inferencia es no es posible, es absolutamente imposible. Es más, les diré, en los registros previos ya había habido Mossos d'Esquadra lesionados. Ya los había habido. No después, pero en los registros previos sí hubo algún Mosso d'Esquadra lesionado. El juicio de inferencia se completa también con hechos concomitantes. Pues bien, en esos hechos concomitantes nos encontramos con una consejera, Clara Ponsatí, con su escolta, entre las personas que estaban defendiendo uno de los colegios, los servicios centrales de enseñanza. Y en esos hechos concomitantes nos encontramos que en todos esos días y el día 1 no hubo ni una sola llamada por parte de ninguno de los acusados, salvo esos civismos y pacifismos, al cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque la ley era su voluntad. Habían convertido en ley su propia voluntad. En ese juicio de inferencia hay también hechos posteriores que alcanzan a Oriol, Turull y Romeva, porque el 6 de octubre se dio una iniciativa de los tres para trasladar al Parlamento los resultados del referéndum. Y se estaba, en definitiva, trasladando al Parlamento el resultado de un referéndum en el que a toro pasado se aceptaba como tal, habiendo tenido conocimiento de esos enfrentamientos. Por tanto, se aceptó antes y se aceptó después. Falta el examen de dos acusados. Es muy fácil, porque son Sánchez y Cuixart. Ambos tienen, en este juicio de inferencia, una serie de elementos que pasan por lo siguiente. Los dos son o tienen una gran experiencia en movilización popular. Ambos movilizaron el 20 de septiembre a lo sucedido en la calle Rambla. Vieron lo que allí sucedió, vieron los coches, se subieron incluso a ellos, vieron que 3 detenidos no pudieron entrar a practicar el registro como manda la ley de enjuiciamiento criminal. Incluso Sánchez negoció la entrada de esos detenidos, como nos comentaron los testigos. No pueden pasar esposados, no pueden pasar en coche, tienen que pasar por donde yo digo, etcétera, etcétera. Vieron cómo la comisión no pudo salir en ningún momento. Vieron cómo la comisión tuvo que salir a las 4 y a las 7 de la mañana, salvo la letrada de la Administración de Justicia, que tuvo que salir por la vía que ya antes he comentado. Pero, en cualquier caso, llamo la atención de la Sala de uno de los testigos que no fue objeto de ninguna pregunta por parte del Ministerio Público. Son testigos de la otra parte. Es el responsable de los antidisturbios, jefe del Abrimo, cuando le piden que vaya a la Consejería de Economía y rescate a la comitiva judicial formada por agentes de la Guardia Civil y una letrada de la Administración de Justicia. Me dicen que pregunte por el mando y me acerco a hablar con ellos.
La actitud del señor Jordi Sánchez fue altiva, fue prepotente, fue muy complicada para mí, fue muy complicada. Me exigió que retirara la brigada móvil. Me dijo: ¿qué estás haciendo? No es lo que hemos acordado. Largaos de aquí. Y más adelante me dice que va a llamar al presidente y al conseller, que me voy a ir de allí, que me voy a largar. En fin, no creo que merezca mucho más comentario esta declaración absolutamente ilustrativa, porque la llamada se produce, porque les dice después de la llamada que se larguen de allí, porque en toda esa situación y como terminó esa noche no se desconvocó nada, porque a las 12 de la noche era la hora en la que estaba comunicado esa misma mañana a las 10:30, algo que había empezado mucho antes y que terminaría a las 23:59 según la comunicación que consta en autos en nuestra prueba. Pero además llamaron a defender en numerosas ocasiones esos colegios. Por tanto, a modo de conclusión de esta cuarta pregunta, el fiscal estima que todos ellos eran conscientes no de que hubiera posibilidad de enfrentamientos, no, de que era seguro que iba a haber enfrentamientos. De tal manera que no estamos ante, aunque eso en el examen técnico-jurídico que hará de los elementos del delito de rebelión y por ello del encaje de la violencia como elemento del delito de rebelión, mi compañero Fidel Cadena, que examinará el dolo, pero yo ya avanzo que no estamos ante un dolo eventual. Es decir, por formularlo con una frase, con tal de no privarme de celebrar el referéndum, acepto que pueda haber enfrentamientos. No. Es un dolo directo, es mucho más. Es para que no se aborte el referéndum, bien por mí, desconvocándolo, o bien por las fuerzas y cuerpos de seguridad, me enfrentaré. Y pasamos con ello a la última de las preguntas, la quinta pregunta. ¿Se instrumentalizó la violencia? Es decir, ¿se sirvieron los acusados de la violencia como herramienta? ¿Llamaron a ese enfrentamiento? Pues bien, quiero llamar en este punto de la sala la atención de una cuestión que considero esencial. Para procesar por rebelión, el instructor ha exigido de los miembros del Gobierno no solo no desconvocar cuando habían convocado, pese a saber que habría enfrentamientos, una especie de comisión por omisión. Ha exigido algo más y en ese sentido no ha procesado ni a Borràs, ni a Mundó, ni a Vila, en criterio que no ha sido recurrido y en consecuencia ha sido asumido durante la instrucción por el Ministerio Fiscal. Por tanto, esta quinta pregunta es clave porque no bastaba con convocar, saber que a lo que has convocado generará enfrentamientos y no desconvocar. En un delito tan grave como el de rebelión, el Ministerio Fiscal, de acuerdo con el instructor en ese punto, el criterio del instructor ha convencido al Ministerio Público, se ha exigido un punto más. No bastaba con convocar y, pese a saber que mantener la convocatoria desembocará en enfrentamiento seguro, no desconvocarla. Se ha exigido un paso más, que es incitar a enfrentarse, exaltar, a defender los colegios. De modo que vamos a analizar la existencia de llamamientos por los acusados a oponerse a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En cierto modo, quedó en parte liberado por mi compañero Javier Zaragoza de examinar los llamamientos de Oriol Junqueras y de Ford. No incidiré, pero sí quiero, respecto de los de Oriol Junqueras, señalar que después de las reuniones del día 28 a las que ya antes me he referido, el 30 de septiembre
declara que, Antena 3, si votamos todos los catalanes, el PP y Rajoy caerán. Y advierte que el Gobierno tiene soluciones para el recuento de votos. Está llamando a ir a los colegios. El día 1 de octubre, es la noticia 9, obrante al folio 1181, se dice: si los catalanes salen en masa a votar, votarán y así será. Bien, los llamamientos de Joaquín Forn han sido ya aludidos por Javier Zaragoza, incluso literalmente, explicando los correos, el correo número 50 a la RAC. Solamente señalar que esos llamamientos fueron algo más que el fruto de un envalentonamiento en un determinado momento. Fueron unos llamamientos que se ven posteriormente corroborados el día 11 de octubre, tras saber cómo fue el referéndum ilegal, tras saber lo que allí ocurrió. Al diario VilaWeb le declara: si se acepta la nueva realidad política, no habrá colisión entre policías. O el día 13 de octubre, la declaración de independencia está aprobada. No nos harán cambiar de opinión, no nos moveremos del camino que empezamos. Bien, para Jordi Turull, 4 puntos, un dato significativo. Los propios Mossos de Escuadra expresan respecto de las opiniones que venían manifestando su malestar en las reuniones que ya antes he mencionado de los días 26 y 28. Entra en la remodelación del Gobierno el 14 de julio, cuando se iba Bayet por decir que era irresponsable y fue fulminantemente cesado, cuando se van Interior, Presidencia, y cuando cambia, respecto de Interior, ya lo he dicho antes, Albert Batlle Bastardas por Pérez Soler, como director de los Mossos de Escuadra. Al folio 51 consta un tuit, ya ha salido varias veces, de 20 de septiembre. El 20 de septiembre señala, con una foto en el tuit de la Rambla de Cataluña llena de gente: mil gracias por esta determinación cívica y pacífica. No estamos todos, faltan los detenidos. Por ellos, por vosotros, seguimos. Me pregunto, ¿cómo cabe decir que el 20 de septiembre fue un acto pacífico y merecedor del apoyo de uno de los consejeros de un gobierno autonómico? Todavía podría incluso pensarse, bueno, hombre, el tuit lleva hora de las 15:20. Es fácil que el señor Turull no haya conocido aún la verdadera dimensión de lo ocurrido el día 20. Ya había ocurrido el día 19 en Unipost, pero en todo caso, bueno, es posible. Demos esa duda. Pero la duda se despeja inmediatamente si acudimos al siguiente punto. Granollers, día 21 de septiembre, día siguiente a los graves incidentes del 20. Sus declaraciones: el Estado tiene las alcantarillas, el Tribunal Constitucional, los fiscales. Cataluña tiene la gente y la democracia. Votaremos y ganaremos. Y se ve una foto suya con un marco con un sí. No son solo esas declaraciones, ha habido otras. El 1 de octubre está en manos de la gente, el 1 de octubre nos jugamos la independencia. Raúl Romeva, tras las reuniones del día 28, es decir, tras esas reuniones a las que ya antes me he referido, el día 29, Raúl Romeva con Oriol Junqueras y con Turull dan una rueda de prensa en un centro de comunicación preparado por Mediaset, donde presentaron las urnas. Y yo me pregunto, ¿puede haber un llamamiento mayor? En la agenda Moleskine, en la agenda Jové, el junio del 16, en una reunión en la que, aparte de otros, están Turull, Oriol y Romeva, se dice, o sea, se anota por Jové, en mano derecha de Oriol Junqueras: no propuesta española, ir a la vía unilateral. El día 31 de agosto del 16, un poco después, los mismos en la reunión, Romeva y Turull. Romeva expresa: hay que defender el referéndum. Y entre los temas que tocan, la verdad es que es premonitorio, se hace a constar dudas de a quién obedecerá la policía. Otro de los puntos explicados por él, el día 28 de septiembre, sus declaraciones: si ganaba el referéndum, se declararía la independencia en 48 horas desde que se hiciera oficial el recuento. Y por
Josep Rull. Vamos ahora con él. El día 20 de septiembre a las 11:04, en efecto, no les hemos dejado atracar. Esta jactancia no tendría en absoluto ningún sentido si fuera cierta la razón técnica que nos ha desmentido el práctico del puerto de Palamós. Es decir, si una razón técnica lleva a atracar un buque, ¿se puede considerar lógico que el consejero salga diciendo que a ese buque, en efecto, no les hemos dejado atracar? Pero vamos, si alguna duda tiene la sala sobre este punto, necesita solamente ir a las declaraciones del 21 de septiembre, la presencia testosterónica de la policía en el puerto, o ver cuál fue el resultado o el clima de todo ello. La CUP, el día 22, a través de la sección de Barcelona y a través de su cuenta oficial de Twitter, llamó a las movilizaciones contra esos agentes denominados piolines, que fueron filmados, que fueron seguidos, etcétera, etcétera. En una entrevista, punto 2, del 27 de septiembre, el señor Rull declara: el Gobierno español ha sobrepasado las líneas rojas. Estamos determinados a hacer posible la votación de este 1 de octubre con todas las garantías, aunque la tensión es altísima. La garantía más importante es la movilización de la gente y la participación de los ciudadanos. Quien dará garantías será la ciudadanía haciendo suyas estas urnas. Y por si fuera poco esto, al folio 132 del atestado, que obra la pieza separada 10, hay un Twitter. Ese Twitter está emitido el día 30 de septiembre, el día anterior al día 1, a las 9:15. Y es un Twitter en el que se dice: he pasado por la escuela La Naspa de Terrassa para agradecer el compromiso de la gente que ha pasado la noche allí. Ahora hay una multitud, orgullo de país. Es decir, se pasó como miembro de un gobierno por una escuela para alentar y agradecer a las personas que impedirían al día siguiente el cumplimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo cual tampoco es de extrañar porque ya Puigdemont lo había hecho en uno de los colegios donde mayores problemas hubo, en el Colegio Ver. Para Dolores Bassa no solo podemos hablar de malversación, el desarrollo de la web, de los trabajos informáticos, incluso en reuniones en las que su jefe de gabinete, Cabrafiga, estuvo presente. Señor fiscal, quedan 10 minutos. Sí, muchas gracias. Sino también el día 20 de septiembre se persona en los despachos, saluda a 3 detenidos, emite un tuit: defendamos la democracia y el mandato de los catalanes. Nuevamente, la voluntad propia por encima de la ley. Los Correos 5, en el que felicita por el día 20 a los trabajadores por su reacción, dándole las gracias por su firmeza y su constancia. O el Correo 3, en el que remite a comisiones obreras el decreto de convocatoria informando que tienen derecho al tiempo que marca la ley para ir a votar. Respecto de Carmen Forcadell, voy acabando. Fue requerida hasta 7 veces sin éxito por el Tribunal Constitucional. Fue el auténtico bastión desde la mesa para que el Parlamento aprobara las normas para dar cobertura, pese a que el Tribunal Constitucional las iba suspendiendo y anulando una a una. El 20 de septiembre está en la calle Rambla, emite un tuit: no tenemos miedo, el 1 de octubre votaremos. A última hora del día, en Sabadell, en un acto organizado por ANC, nada nos parará, no tenemos miedo, os pido que el 1 de octubre vayamos a votar. Al día siguiente, la Ciudad de la Justicia califica de héroes y heroínas a los detenidos, llama nuevamente a votar, no tenemos miedo. Y uno de los testigos ha relatado aquí cómo, al pasar con su coche por la vía Layetana, alentó desde el coche con las manos a quienes impedían una intervención judicial. Los mandos de Mossos de Escuadra piden que sea ella quien esté presente en la reunión del día 28. El tuit del 1 de octubre: gracias a todos los que han hecho posible esta jornada inolvidable. Sánchez y Cuixart. El señor Sánchez, en un vídeo puesto por la defensa de 20 de septiembre a las 8:30, ni el Tribunal Constitucional ni todas las fuerzas de seguridad van a parar que vayamos a votar. Sus alocuciones el día 20 son absolutamente claras. Nadie, ni el Tribunal Constitucional, ni Rajoy, ni la Guardia Civil, nosotros hoy hemos venido aquí porque tenemos un objetivo. Ese objetivo es el 1 de octubre. El 1 de octubre votaremos. Os pido que confirméis a la gente que es imposible que no haya referéndum.
Los tuits, ya los conoce esta sala, han salido en interrogatorios, pero en todo caso son unos tuits que algunos son claramente significativos de lo que era la estrategia al folio 753 el 1 de octubre. Los que ya habéis votado quedaros en las escuelas, mantengámoslas, son nuestra fuerza. O después de la jornada del 1 de octubre en la Plaza de Cataluña hemos defendido urna a urna. Y para Jordi Cuixart igual. Incluso el 27 de septiembre al diario El País, si de lo que se nos acusa es de sedición por llamar a la movilización permanente, señor fiscal, tiene razón, movilización permanente, todo el mundo a la calle. A partir de esta tarde, movilízate el día 29 de septiembre, todos a las escuelas. El WhatsApp de Òmnium Cultural para aturar o parar a la Guardia Civil. O las alocuciones realizadas desde el coche de la Guardia Civil, que habla no solo en nombre propio, en nombre del PDeCAT, de Esquerra Republicana y de la CUP. Lo hemos vuelto a hacer, muchas gracias, decididamente alzados, desde este altar tan majestuoso. Os queremos convocar a todos y a todas a una movilización permanente. No permitiremos que digan que ha habido violencia, cosa que llama la atención cuando están subidos a un coche devastado. Termino ya, porque creo que hay 3 tuits del propio día 30 de septiembre de Cuixart ciertamente importantes. A las 15:24, ni un minuto de distracción. La urgencia es proteger los locales electorales para que puedan votar millones de personas. Catalanes, defendamos las urnas. El día 1 de octubre, a las 8:52. Todo el mundo que pueda en el Instituto Balmes de Barcelona. O el día 1 de octubre, minutos después, a las 9:04. Resistencia pacífica. Todo el que pueda también a la Escuela Ramon Llull de Barcelona. Pues bien, en la Escuela Ramon Llull hubo 700 personas. La resistencia no solo fue pacífica, se acosó y se acometió a la policía. Se tuvo que lanzar salvas de advertencia y fueron lesionados 7 policías. Termino ya. A juicio de quien ha tenido el honor de intervenir en este acto, ha sido probado que desde el día 19 y especialmente el 1 de octubre hubo violencia, fue lo suficiente para los objetivos que se habían trazado. Sin violencia física no hubiera sido posible cruzar caminos necesarios en esa hoja de ruta. Los acusados sabían, en cuarto lugar, que esto comportaría enfrentamientos y los admitieron antes de abortar la vía unilateral y, además, llamaron a la ciudadanía a enfrentarse. Nada más y muchas gracias.